En el estudio anterior aprendimos que los ataques del diablo contra el cristiano son, ¿se acuerdan? En nuestra mente, con pensamientos que pueden terminar llenando nuestros corazones para que hagamos cosas contrarias a la voluntad de Dios o dejemos de hacer cosas que Dios ya había puesto en nuestro corazón. Y vimos 3 ejemplos. Primero, Ananías permitiendo que Satanás llenara su corazón, ¿se acuerdan? Para mentirle al Espíritu Santo cuando sustrajo del precio de la heredad, cuando Dios ya le había puesto en su corazón que lo diera todo. Judas Iscariote permitiendo que Satanás le pusiera en su corazón que entregara a nuestro Señor Jesucristo, porque él no era la clase de Mesías que Judas estaba esperando. Y vimos finalmente cómo el diablo, hermanos, se roba la palabra predicada de los corazones endurecidos, de los corazones que escuchan pesadamente, y no solo al momento de que les predicamos el evangelio por primera vez, sino aún se las puede robar del corazón de ustedes. Y decíamos que esa es la razón de por qué muchas veces los cristianos no se acuerdan de qué se predicó la semana pasada. Me decía mi hermana, oye, pero yo sí pongo atención, y no quiero que me malinterpreten, hermanos, y que piensen que yo les estoy diciendo que ninguno de ustedes pone atención. Y le digo, no se trata solo de que pongas atención, se trata de que después de la predicación va a haber una guerra que tú no puedes ver, pero hay principados, hay potestades, hay huestes de maldad en las regiones celestes que van a hacer todo lo posible por robarte la palabra. Y le ponía yo un ejemplo y le decía yo, una persona que fue al cine a ver una película y la vio hace una semana, o 2 o 3 o hasta un mes, hermanos, y ustedes le dicen, ¿a poco ya viste tal película? Ah, sí, ya la vi. ¿Y de qué se trata? ¿Les va a decir que no se acuerda? Se las va a contar toda, hasta los comerciales esos de al principio, ¿cómo se llaman? Los cortos de las otras películas que iba a ver, de qué se trata, les iba a dar detalles. Entonces, no se trata de que ustedes no ponen atención, no se trata de que ustedes no tienen una buena memoria, se trata de que estamos en una guerra. Y la semilla que yo les voy a dar ahorita, que es la palabra de Dios que va a caer sobre sus corazones, puede ser quitada por Satanás y sus demonios si ustedes lo permiten. Por eso terminamos la semana pasada con Proverbios 4:23, que dice, sobre toda cosa guardada, ¿se acuerdan? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús nos enseñó en Mateo 15, no lo busquen, hermanos, que lo que contamina al hombre, ¿se acuerdan? No es lo que entra al hombre, porque lo que entra en el hombre entra por la boca, va al vientre y de ahí a la letrina. Pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque lo que sale del hombre sale ¿de dónde? De su corazón, hermanos, del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Por eso Satanás está muy interesado en tentarte y en llenar con pensamientos, ¿qué cosa? Tu corazón. Porque sabe que ahí hay maldad, sabe que puedes caer. Entonces tienes que cuidar tu mente, tienes que poner atención en lo que estás pensando y desechar los pensamientos que sabes que no son de Dios, que vienen y de repente te quitan la paz, que vienen y te recuerdan la ofensa de un hermano del pasado, de tu pareja, alguna situación que te lastima, algo que te causa cierto dolor. Eso no viene de parte de Dios, hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado para poder evitar caer en la tentación. Ahora vamos a retomar el verso, si quieren buscar 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11.
Es el verso con el que iniciamos la semana pasada. Lo leímos, de ahí desarrollamos el tema, pero el día de hoy les quiero explicar el contexto de ese verso, qué es lo que significa, por qué Pablo les dice eso a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿Lo hallaron todos, hermanos? Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, ¿qué dice? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, les voy a decir el contexto de este verso, lo más rapidito que pueda. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, se habla de un miembro de la congregación que estaba en pecado abiertamente. ¿Se acuerdan? Estaba viviendo en fornicación. ¿Con quién? ¿Alguien me dice? Con su madrastra. En la primera carta que Pablo les escribió, atendió ese asunto y reprendió a los corintios. ¿Por qué? Porque ellos estaban como si nada. Ellos decían: no, bueno, pues mientras no se meta con nosotros, si ellos se aman, ¿cuál es el problema? Si Dios es amor, Dios nos mandó a no juzgar, entonces no le diga nada a ese fornicador. Y Pablo los reprende y les dice: no. Ustedes ya debieron haber juzgado ese asunto. Ustedes ya debieron haber resuelto qué se hacía con tal persona. Y el versículo 3, ahí estoy en 1 Corintios 5, dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Alguien lee esto y dice: ah, caray, lo iban a agarrar y lo iban a meter en un cuarto donde tenían ahí al diablo encerrado y el diablo lo iba a atacar. ¿O de qué se trata eso de que para la destrucción de la carne? La Iglesia Católica en la Inquisición, para los que no sepan, usaba este versículo y decían: sí, nosotros los matamos, nosotros los desmembramos, nosotros les hacemos atrocidad y media, pero es para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Incluso cuando alguien se arrepentía y decía: no, me arrepiento de lo que dije de la Iglesia Católica, decían: ahorita que tienes una buena conciencia, te vamos a matar de todas maneras para que te vayas directo al cielo. Fíjense lo que se puede llegar a hacer sacando un versículo de su contexto. Lo que ellos iban a hacer aquí, que les estaba dando Pablo la instrucción, era expulsarlo de la congregación. En nuestros tiempos, para muchos cristianos carnales, esto no es un castigo, hermanos. Que se vaya ya de la congregación, usted ya no va a venir. ¿Cómo? O sea, ya no va a venir al culto. No, ya no vas a venir. Pues ya no vengo. Castigo no es. Dice: tengo otras cosas que hacer. Al fin que ahí me aburro. Dice Mateo: yo me quedo dormido, mejor ya no voy, ¿va? Dice alguien por ahí: sirve que ya no doy dinero, ya nadie me está diciendo lo que tengo que hacer. Y tienen esta reacción, hermanos, carnal, repito, porque no entienden qué es lo que le pasa a una oveja que es separada del rebaño y está por allá solita. ¿Qué le puede pasar a esa oveja? Está en peligro de muerte, hermanos. ¿Qué pasa cuando separamos un carbón encendido de los demás? Se empieza a apagar porque ya se quedó solito. ¿Qué le pasa a una rama que no permanece unida al tronco, al árbol? Lo mismo que le pasa a un río cuando deja de llover. Los dos se van a secar. Porque el diablo comienza a hacer de las suyas con esa persona que es separada de la congregación. Por eso dice: entregado a Satanás para la destrucción de la carne. En Juan 6, cuando muchos se van después de la predicación de Jesús, muchos de sus discípulos, Jesús voltea hacia los 12 apóstoles y les pregunta algo. ¿Alguien se acuerda?
ustedes también se quieren ir. Y le dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro dijo, si nosotros nos vamos, vamos a dejar de recibir esas palabras. Vamos a dejar de recibir esa vida, porque esas palabras traen vida. Y dijo Pedro, nosotros necesitamos de esa vida, porque está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos nosotros que sea avivado ese fuego en nuestros corazones y que fluyan dentro de nosotros esos ríos de agua viva. Ahora, alguien puede decir, pero yo me dejé de congregar ya un tiempo y no me pasó nada. Qué chistoso, no me pasó nada. Aparentemente, hermanos, no le pasa nada. Pero en su mente, en su corazón, empiezan a pasar cosas. Porque el diablo los empieza a atacar. La Biblia dice que espiritualmente lo que pasa es que se van secando, se van enfriando, se van apagando. Y cada vez más, sin darse cuenta, se van apartando ¿de quién? De Dios. Entre más alejado estés de la congregación y de los hermanos, más te estás apartando de Dios. Y ojo, porque eso puede pasar aunque estés aquí, pero estás muy alejado de los hermanos y eso refleja que estás muy alejado también de Dios. Y el diablo empieza a hacer su trabajo en tu mente. Y miren, déjenme les cuento algo rapidito. Y quiero mandarle un saludo a Gaby, que nos está escuchando, que sabe que la queremos mucho. Y me he dado cuenta de un tiempo para acá que está escuchando, está comentando. Don Agus también ya se dio cuenta. Gaby, hace tiempo, hermano, nosotros lo sabemos todos, por cuestión no de pecado, no por rebelión, no fue una excomunión, sino que tuvo problemas de salud su papá. Y al vivir en otro lado, lejos, al no haber quien cubriera esa necesidad, pues ella se fue para allá. ¿Qué pasó? Como consecuencia se ocupó, repito, no estaba en pecado, no estaba haciendo cosas malas, simplemente se dejó de congregar. Se dejó de congregar y por las ocupaciones, por el estrés, por la situación de estar cuidando a una persona enferma, dejó de leer, dejó de escuchar las predicaciones grabadas, dejó de orar. ¿Y qué pasó con ella, hermanos? Se empezó a secar, se empezó a apagar, se empezó a marchitar, y era algo que espiritualmente, después de un tiempo, cuando la volvimos a ver, se podía ver, hermanos, no era una crítica. Es más, ella lo sabía y lo reconocía. Ella decía, me siento muy alejada de Dios. ¿Por qué? ¿Porque estaba haciendo cosas malas allá? No, simplemente porque se dejó de congregar, dejó de oír las predicaciones y el diablo empieza a hacer su trabajo. Cuando nosotros la vimos, después de un tiempo, platiqué con ella y ella, gracias a Dios, yo lo sé, Dios la restauró y por eso estoy haciendo mención de ella ahorita que sé que está escuchando las predicaciones y ahorita que sé que está en un nivel espiritual que esto que estoy diciendo yo ni la va a ofender, ni lo va a considerar chisme, ni nada por el estilo. Hoy en día no se aplica la disciplina bíblica cuando alguien está en pecado, porque las personas se van y se meten a otra congregación. Y llegan a otra congregación y en la otra congregación lo reciben, no saben de dónde viene, no saben por qué lo sacaron de ahí, lo reciben, dicen nosotros lo que queremos es más miembros, que crezca la iglesia, más dinero, es muchas veces lo que están pensando los pastores. Y los miembros que se van de otros lados, donde los disciplinaron por causa de pecado, no entienden lo que significa el verso
que todo lo que es atado en la tierra es atado en los cielos. Y todo lo que es desatado en la tierra es desatado en los cielos. Y por culpa de la teología de la guerra espiritual, piensan que está hablando de atar demonios, de desatar bendiciones, cuando ahí lo que está diciendo es que si esta persona de Corinto pecó, no se quiso arrepentir y lo disciplinaron, echándolo de la congregación, él está atado en la tierra. Y mientras está atado en la tierra, está atado en el cielo. De manera que si él llega a otra congregación y le dicen bienvenido, seas hermano, y él dice, ay, qué bueno, aquí hay otras personas que no me conocen, Dios lo está viendo y dice, yo te conozco. Y yo sé cómo vienes de allá, y yo sé por qué te echaron, yo sé que tienes un corazón arrepentido y que estás en un pecado en el que aún estás perseverando. Entonces ellos no entienden esas cosas y dicen, cuando me cambio de congregaciones, borrón y cuenta nueva. Y no funciona así. Ahora, echar a este hermano de la congregación no fue algo que Pablo disfrutó. Y se los digo porque en nuestros tiempos hay pastores que se gozan echando a los hermanos de la congregación. Se sienten con esa autoridad y dicen, a ver, aquí yo soy el pastor y el que no me haga caso se va. Y el que no quiera dar lo que le estamos pidiendo se va. Y el que no quiera hacer lo que yo mando se va. Y el que me contradiga, se va. Y corren a todos y se sienten con mucha autoridad. Pablo no era así, hermanos. Esa no era la actitud de Pablo cuando echaron a esta persona. A Pablo le dolió. Porque la disciplina que Pablo ejerció contra este fornicario no arrepentido es como cuando nosotros ejercemos disciplina con nuestros hijos. No nos deleitamos, es algo que no nos gusta, es algo que no queríamos hacer, es algo que muchas veces retuvimos lo más que pudimos, pero llega un momento donde es necesario. Ahora, para los hermanos de ahí de la congregación tampoco fue fácil. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos, así como hay pastores que se deleitan echando a las ovejas, hay ovejas que se deleitan viendo cómo echan a las otras ovejas. A los corintios no les pasó así. A los corintios les dolió. Pero sabían que la disciplina que se estaba ejerciendo tenía un propósito. Y el propósito es que esa persona se arrepintiera y regresara. Por eso dice a entregarlo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, para que la persona se arrepienta cuando le vaya mal allá afuera y regrese y se dé cuenta de que aquí estaba bien, nada más que no se quiso arrepentir. Ahora, en la segunda carta que Pablo escribe, que es donde ahorita empezamos, capítulo 2, versículo 11, se cree que esta persona que habían echado se había arrepentido y dijo, ¿saben qué? Yo no debí estar con mi madrastra, yo quiero estar con los hermanos, yo anhelo que se me estén dando esas palabras de vida eterna, no me siento bien, me siento apartado de Dios, me siento vacío, me siento triste, me siento seco. Y regresa y les dice a ellos que lo reciban otra vez y ellos no sabían qué hacer. No sabían decir, y lo perdonamos y lo recibimos. No, decían, no, acuérdate que el otro día Pablo nos regañó. Y dijo, no, que a ustedes no les ha importado, tienen que echarlo, no, ya no hay que recibirlo. Y Pablo escribe esta segunda carta para dar ahora la instrucción de que lo perdonen. Mientras estaba viviendo abiertamente en pecado, Pablo les dijo, repréndanlo y si no se arrepiente, échenlo. Pero ahora que ya se había arrepentido, les dice Pablo, perdónenlo y consuélenlo. Fíjense el versículo 5, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, y ahí quiero que subrayen esa palabra, hermanos, que la mantengan en su mente, lo que había pasado en el capítulo 5,
que parece que cuando Pablo lo echa y le dice a la iglesia que lo eche, parece que Pablo no tenía amor, y puede ser juzgado por muchos liberales en nuestro tiempo como que Pablo era una persona que en realidad no podía estar llena del Espíritu Santo si estaba ejerciendo tal disciplina tan drástica con esa persona. Aquí nos damos cuenta que cuando Pablo hizo eso, a Pablo le causó, ¿qué cosa? Tristeza. Y dice Pablo, pero si alguno me causó tristeza, repito, se cree que está hablando de este hombre, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, ¿qué dice? A todos. Pablo estaba triste, la congregación estaba triste. Y dice el verso 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien deberíais perdonarle y consolarle. ¿Para qué? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pablo estaba triste, los hermanos estaban tristes, y ahora el expulsado estaba, ¿qué cosa? Triste, muy triste. Pablo estaba triste porque lo tuvieron que echar. Los hermanos dijeron, pero ¿cómo es posible? Yo lo amaba a este hermano. Y ahora él está triste porque dice, yo los amo a mis hermanos y yo amo a Pablo y yo quiero volver. Y está sumamente triste, hermanos. Es una gran diferencia a lo que pasa en nuestros tiempos cuando expulsan ahora a alguien de una congregación. Porque el pastor está feliz porque lo echaron, los hermanos están felices porque lo echaron, y al que echaron, ¿cómo está? Feliz también, porque dice, ya no voy a volver con esta gente. Es algo completamente contrario a lo que vemos aquí. Pablo dice, deben perdonarlo, deben consolarlo, porque de lo contrario va a ser consumido de demasiada tristeza. Cuando yo vi a Gaby, les repito, y la vi triste, y la vi apagada, y me decía que estaba apartada, y la vi llorando, y si yo la hubiera regañado y le hubiera dado palabras de juicio, hermanos, de condenación, de ya ves tú, no, hermanos, ¿qué había que hacer? Había que consolarla. Y es bien importante que nosotros aprendamos las dos cosas. Segunda de Corintios, búsquenme capítulo 7, versículo 9, nomás no me pierdan el capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 9, dice Pablo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, no porque los entristecí, y se está refiriendo a la carta que les mandó diciéndoles que expulsaran a ese hermano. Dice, sino porque fuisteis contristados o fuiste entristecidos para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, ¿qué dice, hermanos? Produce arrepentimiento para salvación. Gaby estaba triste, Gaby estaba muy triste, pero eso le ayudó a producir en ella, ¿qué cosa? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué dice? Muerte. Regrésense ahí al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8. Por lo cual les ruego, dice, que confirmen el amor para con él. El amor, hermanos, se confirma con una persona. ¿Cómo? ¿Alguien me dice? Ahí dice el verso. ¿Cómo puedo yo confirmarle a una persona que yo la amo? ¿Alguien me dice? Perdonándolo. Que confirméis el amor para con él. Perdónenlo, consuélenlo, demuéstrenle que lo aman. Porque también para este fin les escribí, para tener la prueba
si son obedientes en todo. ¿Por qué les dice que si son obedientes en todo? Obedientes a la hora de echarlo por causa de su pecado, cuando estaba en rebelión, y obedientes para amarlo, perdonarlo y consolarlo ahora que se había arrepentido. Fíjense bien, en el capítulo 5 de la primera carta fueron reprendidos por haber tolerado el pecado y ahora estaban cometiendo otro error, que era que no sabían si perdonarlo. No, hay que reprender a las personas cuando están en el error y hay que perdonarlos cuando se arrepienten. Amén. Versículo 10, fíjense bien. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Dice, si ustedes lo perdonan, yo también lo voy a perdonar. En presencia de Cristo, yo no tengo nada contra Él, ustedes no tengan nada contra Él. Y en el versículo 11 dice, ¿para qué tenían que perdonarlo? Ojo con esto, porque ya llegamos aquí al punto clave. Y esto aplica también para ustedes cuando ustedes perdonan. ¿Por qué tienen que perdonar? ¿Por qué los corintios tenían que perdonar? Versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando ustedes no perdonan, hermanos, una ofensa que les hicieron, ya sea algo chiquito con alguna persona, algún vecino, algún compañero de trabajo, algún familiar, o algo muy grandote que les han hecho. Cuando ustedes no perdonan, el diablo gana ventaja sobre ustedes, en sus mentes. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que Dios manda, lo que Dios quiere, sino lo que el diablo quiere. No están viviendo conforme a la nueva naturaleza, según el Espíritu Santo, sino conforme a la vieja naturaleza, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense bien, el diablo primero les dijo a los corintios, en el capítulo 5, les dijo, miren, déjenlo que esté de pareja con su madrastra. No le digan nada, porque Jesús dijo, no juzguéis, o van a ser juzgados. Entonces ustedes no se metan, ustedes sigan su camino, no miren a los hombres, ¿verdad? Ustedes pongan los ojos en Cristo. No le digan nada a Él, ellos se aman, ya Dios sabrá. Luego, cuando Pablo lo regaña, lo echa, él regresa, les pide perdón y ahora el diablo les dice a los corintios, no lo perdonen, déjenlo, no lo vayan a recibir otra vez, porque aquí ustedes todos son puros santos y él es un pecador inmundo y si ustedes lo vuelven a recibir, se van a contaminar con él, no lo reciban. Y al no perdonado, hermanos, iba a ir y le iba a decir, ¿no te perdonaron, verdad? No, y todo triste. No, es que yo quiero volver, pero los hermanos, ¿ya viste cómo son los hermanos? No, esos hermanos ni amor tienen. No, que mucho amor y que siguen a Jesús y que Jesús dice que hay que perdonar. Mira, no te quieren perdonar. Nadie te quiere. Tu arrepentimiento no sirve de nada, Dios ya te desechó, olvídate, le dijo, tú ya vas para el infierno. Y el de los corintios, todo perturbado, todo triste, desesperado. ¿Qué creen, hermanos? Que el diablo puso en la mente de Judas Iscariote cuando fue y se ahorcó. ¿Qué creen ustedes que estaba pensando Judas
Cuando lo pintan, ¿verdad? En las películas, todo desesperado, todo volteando para todos lados, y va y busca dónde, y va y se cuelga. ¿Cómo creen que estaba en ese momento su cabeza de perturbada? ¿Cómo creen que estaba su cabeza de llena de ataques? Y él no se podía defender porque él no creyó, no tuvo fe para creer que Jesucristo lo hubiera perdonado. Y dijo, no, ya no hay solución para mí, ya no hay salvación para mí, yo soy para el infierno directo y me voy a ir de una vez. Y fue y se colgó. Así es como el diablo trabaja. Búsquenme Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios 4, 26. Dice Pablo a los Efesios: airaos, enójense, dice, pues son bien corajudos, pues enójense, ya que hago, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. ¿Qué significa eso? Que si ustedes se enojan, dicen cosas que no debieron decir, hacen cosas que no debieron hacer, se van a la cama a dormir enojados, sin perdonar, todos llenos de ira. ¿Qué pasa en ese momento? Dice Pablo, el diablo tiene lugar ahí en tu mente ya. Le abriste una puerta. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Y decimos, si vas con los brujos, le abres la puerta, ¿va? Si vas con los del tarot, le abres la puerta al diablo. Sí. Pero si guardas coraje y te vas a dormir enojado, ¿qué crees que pasa? Le abres la puerta. Y puedes decirte muy cristiano y que oras y todo, pero haz de cuenta que estaba el diablo afuera, y cuando tú te enojas y te vas bien enojado, haz de cuenta que fuiste en la noche y le abriste la puerta y le dijiste, puedes pasar, aunque sea aquí en la pura entrada, te voy a dejar estar aquí. Y eso es peligrosísimo, hermanos. Estás dejando que el diablo gane ventaja sobre tu vida, le estás cediendo terreno. Les pregunto, ¿quién creen que ha logrado que tantos cristianos vivan amargados? Porque hay un montón de cristianos amargados, hermanos, en las congregaciones. No le hablan ya a los otros hermanos, no quieren servir, ya no quieren nada con nadie, ya nomás están ahí como muebles. Y uno dice, ¿quién los volvió así? El diablo, hermanos. ¿Por qué? Porque están llenos de falta de perdón. No han perdonado. No, que este hermano, mira, un día el pastor, y luego habla uno con gente, oiga, hermana, pues cuando va uno llegando ahí no conoce a nadie cómo está la cosa, pero ve uno que hay unos de lejecitos. Oiga, hermana, ¿y usted por qué casi? No. Uy, no. ¿No qué, hermana? No. ¿Pero no qué? Es que yo casi no me gusta, hermano, porque me meto en problemas, hermano, oiga, pero ¿y con la hermana tal? La hermana tal. No, hombre, ni le cuento, hermano, de ese hermano. Oiga, ¿y el hermano? No, hombre, menos, hermano. Si esta hermana, no, el otro está peor. Oiga, ¿y por qué no ha buscado al pastor y ha hablado con él para arreglar con estos? ¿Al pastor? No, hombre, hermano, pues es que usted va llegando y no quiere a nadie ahí, tiene problemas con todos. De años pasados, cuestiones diferentes, mayores, menores, pero está amargado porque no sabe perdonar. Y dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y uno dice, la santidad es que no vayas al cine, la santidad es que no veas la tele, la santidad es que no te maquilles. No, la santidad es que seas diferente al mundo y que seas parecido a Dios. Y Jesucristo ahí en esa cruz, cuando muchos estuvieran maldiciendo, cuando muchos, si tuvieran el poder para haberse bajado, si hubieran bajado a golpear y a destruir a los que se estaban burlando de ellos, Jesucristo colgado dijo, perdónalos, Señor,
porque no saben lo que hacen. Eso es ser santo, hermanos. Y nosotros tenemos que buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que algunos deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay congregaciones contaminadas por personas amargadas, que están amargadas porque no han querido perdonar. Y a lo mejor alguno de ustedes, hermanos, no lo sé, porque solo Dios los conoce, no están viviendo la vida nueva que Cristo nos ha venido a dar, porque no has querido perdonar. Y esa raíz de amargura que tienes en tu corazón no se va a quitar si oramos por ti. Si alguien me dice, tiene razón, yo odio a este y a este y a este, venga, vamos a orar por usted. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué oramos por esa persona? Si lo que tiene que hacer esa persona ya lo sabe, ¿qué tiene que hacer? Perdonar. Si viene y oro por ella y no perdona, ¿qué pasa? Nada. Entonces, ¿para qué oramos por ella? No, pues ore por mí para que Dios me dé la fuerza para perdonar. Ay, hermanos, ¿necesitan la fuerza para perdonar? La raíz de amargura no se va a quitar si se ponen en ayuno y reprenden al diablo y lo atan. La raíz de amargura no se va. Hay que perdonar. La raíz de amargura no se va si usted declara que en el nombre de Jesús se va. Si alguien aquí está amargado y ahorita pasa enfrente y me dice, declare en el nombre de Jesús que esa raíz se va, y esa persona no perdona y endurece su corazón, ¿la raíz se va o no se va? No se va. Ni si oramos, ni si reprendemos, ni si ayunamos, ni si declaramos. Tienes que perdonar. Efesios capítulo 4, versículo 31, dice, quítense. Y es algo que tenemos que hacer nosotros mismos, no el pastor por nosotros, no los hermanos por nosotros. Quítense ustedes, de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estas 6 cosas, hermanos, y muchas cosas más, pueden estar dominando tu vida porque tú no has aprendido a perdonar. Hay gente amargada por algo que le hicieron hace 20, 30, 40 años. Hay cristianos que no han perdonado a personas que ya están muertas, hermanos, y se dicen cristianos. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mis abuelos, es que mis hermanos. El Señor quiere que seas libre para la gloria de su nombre, pero no vas a ser libre si vienes ahorita aquí enfrente y te ungimos con aceite. Eso no te va a hacer libre. Tienes que perdonar. Quieres vivir la nueva vida que te da Cristo, pero vienes a Cristo con una maleta llena de rencor y resentimiento, llena de amargura, llena de cosas que no has perdonado. Tienes que dejar el pasado en el pasado y perdonar. Pero es que en el presente me siguen ofendiendo. ¿Qué tienes que hacer? Seguir perdonando. En Mateo 18, 21 dijo Pedro, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo, yo no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
Perdona, 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 otra y otra y otra y otra y otra vez. No dejes nunca de perdonar, porque el beneficio es ¿para quién? Para ti. En el momento que tú dejas de perdonar, te empiezas a hacer daño. Y el diablo lo sabe. Una persona que no perdona es una persona que está atada espiritualmente. Una persona que perdona es una persona libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Libérense, hermanos. Quítense de vosotros. Ahora, Satanás te va a insistir para que no perdones. Y la intención del diablo para que tú no perdones es porque sabe que si tú no perdonas, ¿alguien sabe? Si tú no perdonas, ¿qué va a pasar? Dios no te va a perdonar. De eso habla la parábola de los dos deudores, ahí en Mateo 18, después de que Pedro pregunta, ¿hasta cuántas veces? Y dice, miren, les voy a contar, había dos deudores y él les perdonó a los dos, pero luego entre ellos se debían. Y uno de ellos no quiso perdonarle al otro y lo mandaron traer y lo encarcelaron y lo azotaron. Y Jesús dice, si ustedes no perdonan, tampoco mi Padre los va a perdonar. Y Jesús, hermanos, también dejó esto claro cuando enseñó la oración modelo, el Padre Nuestro, que ya lo estudiamos. Búsquenme Mateo capítulo 6. Y fíjense porque esto está bien interesante. Ya vimos esta parte desde otro punto, pero fíjense cómo lo vamos a ver ahorita. Mateo capítulo 6, a partir del verso 11. Fíjense bien, hermanos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, lo que hemos pecado contra ti, Dios, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos han ofendido, a los que nos han faltado el respeto, a los que han pecado en contra de nosotros. Y estamos hablando aquí incluso de hermanos en la fe. Por eso Pedro dijo, ¿cuántas veces voy a perdonar a quién? A mi hermano, no al pagano. A mi hermano. Nuestros hermanos de la congregación son muchas veces los que nos pueden hacer daño. Y luego dice, y no nos metas en tentación. Y esta tentación, hermanos, en la cual pedimos no caer, puede ser, según el contexto, también puede ser interpretado como, ¿qué creen? ¿Alguien me dice? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Puede significar, hermanos, en la tentación de no perdonar a mi hermano. Señor, perdóname, así como yo también perdono, y ayúdame, porque soy malvado, para no caer en la tentación de no perdonar a mis hermanos. Mas líbranos del mal, líbranos del maligno, del que va a venir a llenarme la cabeza para decirme que yo no perdone. Líbranos del mal, también aquí es líbranos de dar lugar al diablo. ¿Y cómo damos lugar al diablo? Cuando no perdonamos. Líbranos, Señor, de eso. Ayúdame, Señor, a perdonar. Líbrame de permitir que Satanás gane ventaja sobre nosotros. Líbranos de pensar que solo nosotros somos dignos de ser perdonados por ti y ellos no merecen mi perdón. Líbranos de ser engañados y de pensar que como quiera podemos vivir sin perdonar a los demás y al final de cuentas tú eres bueno y tú nos vas a perdonar. Ese es un engaño del diablo. Líbranos de pensar que las ofensas que los otros han cometido contra mí son mayores que las que yo he cometido contra ti, Señor. Ese es un engaño también del diablo. Líbranos de la amargura que ha crecido en nuestros corazones porque hemos decidido abiertamente no perdonar
a quienes nos han ofendido en el pasado. Líbranos, Señor, de la soberbia, de la arrogancia, del resentimiento, de todos los pensamientos con los que Satanás quiere quitarnos el gozo y la paz. Líbranos, Señor. Permítenos ser verdaderamente libres, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego dice el verso 14, para que vean que es el mismo contexto: porque si perdonáis a los hombres. Y uno dice, a ver. Ya había hablado del perdón en el 12. El 12 es el del perdón, ¿verdad? Y luego siguió avanzando y dijo, líbranos del mal, somos malvados, líbranos del maligno. ¿Por qué entonces luego vuelve otra vez y dice, porque si no perdonas? Porque es un contexto. Ayúdame a perdonar, Señor, así como yo quiero ser perdonado. Líbrame de la tentación de no perdonar a los demás y caer en las garras del maligno. Tú puedes ayudarme, Señor, a perdonarlos así como tú los perdonaste en esa cruz, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, porque si perdona a los hombres sus ofensas, los va a perdonar también a ustedes nuestro Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial los va a perdonar. El diablo, hermanos, déjenles digo, conoce muy bien esta cláusula. ¿Ustedes saben que creen que no la conocen? Escrito está, y es palabra de Dios. Y nadie va a poder apelar delante del juez cuando lo estén acusando con la misma palabra de Dios. Si ustedes no les perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los va a perdonar a ustedes. ¿Todos conocen este verso, sí o no? Todos lo conocen. Si se mueren y se van sin perdonar y todos amargados, el Señor no los va a perdonar. No porque no los quiera perdonar, sino porque ustedes no perdonaron. Y como el diablo te aborrece, porque antes tú eras su hijo, antes tú le pertenecías y te le escapaste, no va a dudar en usar esta cláusula para que tú seas descalificado. No odies, no guardes rencor en tu corazón contra nadie. Ama y perdona para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. Recuerda que tienes que estar alerta, porque lo que Dios está poniendo ahorita en tu corazón, hermanos, y yo no dudo que el Espíritu Santo les esté redarguyendo y les esté poniendo en mente a cada uno contra quién tienen algo, y yo no dudo que el Espíritu Santo les está diciendo, tú no has perdonado, y yo no dudo que dentro de ustedes estén reflexionando y diciendo, es cierto, yo no he perdonado, pero acuérdense que esto que les está poniendo ahorita Dios en su corazón, en el transcurso de la semana, en el transcurso de los días, y para algunos es más fácil, el diablo a lo mejor en horas o en minutos, se los va a quitar. Y la intención que tenían ahorita, lo que reconocieron ahorita, en 15 minutos, ya se les olvidó. Y no perdonan, y se quedan igual.